Hoy hablaremos de la historia política de Colombia desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, aproximadamente desde 1950 hasta el 2000. Aquí miramos tres grandes periodos importantes que reconocer en esta historia. El periodo de la violencia, llamado así periodo de violencia, el periodo del Frente Nacional y un largo conflicto armado interno. La primera referencia para comenzar a hablar del periodo de violencia la vamos a tener en cuenta desde el 9 de abril de 1948, cuando matan a Galán. Consecuencia de esto, ocurren 2 días de protestas, de fuertes protestas en Bogotá, a las que se les llamó el Bogotazo. De ahí en adelante hubo un periodo de violencia hasta 1953 aproximadamente, donde el país estaba en un caos. No solo Bogotá quedó semidestruida, muchas otras ciudades también empezaron los colombianos a protestar contra la muerte de Galán. En ese entonces sucedió un golpe militar, es decir, las fuerzas militares de Colombia le hicieron un golpe de Estado al gobierno conservador de Laureano Gómez, quedando así como presidente de esa época un militar, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, que después del golpe de Estado asumió la presidencia. Algo muy importante que rescatar en esta época fue que durante el gobierno de Rojas Pinilla, la mujer votó por primera vez, tuvo el derecho al voto, considerada como una ciudadana contando su opinión en la política, que no ocurría antes. Mientras el general Rojas Pinilla asumía la presidencia, liberales y conservadores empezaron a dialogar para establecer un acuerdo que les permita gobernar sin violencia en el país. Recuerden que los fanatismos bipartidistas de la mitad del siglo hacia atrás generaron mucha violencia en Colombia y muchas muertes. Así que viene el periodo del Frente Nacional, que comenzó en 1958, terminando el gobierno de Rojas Pinilla, donde tanto liberales como conservadores firman un acuerdo llamado Frente Nacional, que consiste en turnarse el poder entre liberales y conservadores durante 16 años. El primer presidente fue liberal, Alberto Lleras Camargo, luego conservador, Guillermo León Valencia, luego liberal, nuevamente, Carlos Lleras Restrepo, y terminando este periodo del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, presidente conservador. Esto con el fin de no perder el poder, pues se dieron cuenta que con un golpe militar gobernó un teniente y no era ni liberal ni conservador. Y además, recuerden que estaban naciendo nuevos partidos políticos distintos a liberales y conservadores que estaban tomando auge en Colombia debido al inconformismo con los gobernantes de la época. Esto haría más fuerte estos dos partidos políticos y evitaría que otros partidos diferentes a ellos pudieran gobernar en el país. Durante el Frente Nacional es importante conocer que se reconoce en la historia de Colombia como el nacimiento de las guerrillas. Inicialmente, estas eran organizaciones de campesinos comunistas, quienes se organizaron para defenderse de las políticas que los gobiernos sacaban y que perjudicaban a los campesinos. Así pues, en 1970 es el fin del Frente Nacional. Y continuaríamos con la tercera parte, gran historia de Colombia, que tiene que ver con el conflicto armado interno. Pues después del nacimiento de las guerrillas, en 1960, un poco antes,
aunque hay que reconocer que las guerrillas ya venían formándose tiempo atrás, en la primera mitad del siglo XX, con los liberales rebeldes, quienes fueron considerados guerrillas en ese tiempo. Eh, las guerrillas de esta época empezaron a luchar contra los gobiernos, contra la opresión, contra los impuestos, contra las leyes que los perjudicaban, al mismo tiempo que fueron naciendo los paramilitares, una organización financiada por los grandes terratenientes, por los grandes empresarios, para defenderse, para acabar con las guerrillas por las armas. Y junto con esto, el auge del narcotráfico. Antes, hace mucho tiempo, nuestros indígenas utilizaban la coca y la marihuana como planta sagrada. Hasta ahora ellos la usan como planta sagrada, de forma natural, así como la vemos en la imagen. Pero unos intereses por ganar dinero hicieron que se transformara estas plantas medicinales para los indígenas en droga, llevando a cabo las primeras luchas de la guerrilla, con muchas consecuencias en la sociedad. Enfrentamientos entre guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, los carteles de la droga se llamaban en ese tiempo, que la consecuencia la asumía la población colombiana y sobre todo los campesinos, que tenían que salir de sus casas y buscar nuevos lugares donde vivir para que no sean asesinados a causa de los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y organizaciones criminales en defensa del narcotráfico. Muchas poblaciones destruidas y la gente ya no podía vivir allí debido a la violencia de ese tiempo. Aquí podemos ver cómo el narcotráfico fue creciendo cada vez más y los carteles del narcotráfico no tenían piedad para quitar de su camino y poder lograr sus objetivos sin importar cuántas personas murieran. Todo por la ambición del dinero. Eso fue un gran periodo en Colombia que ocurrió y mucha gente sufrió las consecuencias. Fueron muchos años y los gobiernos intentando solucionar este conflicto, este flagelo. Sin embargo, era muy difícil en aquella época. Vamos a pasar ahora nos concentraremos en 1990 hasta 1994 con el presidente César Gaviria Trujillo, liberal. Ocurrió algo muy importante a inicios de su gobierno, que fue la constituyente. Un fenómeno, un evento más bien, liderado por 70 políticos que conformaron la constituyente, quienes se reunían y decidieron organizar y crear una nueva constitución para nuestro país, que sea más democrática, que respete los derechos humanos, que permita la participación de los ciudadanos en la construcción de política del país. Allí miramos unos personajes que hasta ahora incursionan en la política, como Antonio Navarro, como Horacio Serpa. Fueron 70 personas que trabajaron en la construcción de esta nueva constitución política de Colombia. Y esta constitución es la que nos rige hasta la fecha. Luego pasaremos desde 1994 hasta 1998 con el presidente Ernesto Samper, quien intentó en su plan de gobierno hacer un impacto social, haciendo inversiones a la población más vulnerable, porque debido al conflicto armado interno, la población colombiana tenía unos índices de pobreza muy altos, mucha pobreza en nuestro país. Intentó hacer inversiones sociales, pero su plan de gobierno fue un fracaso y fue muy criticado por eso. Realmente no pudo disminuir los índices de pobreza en el país. Pasaremos entonces al último gobierno del siglo XX, quien es Andrés Pastrana.
Andrés Pastrana, en su gobierno sucedieron unos hechos muy importantes. Él, decidido a terminar el conflicto armado interno, decidió dialogar con las guerrillas, en este caso con la guerrilla de las FARC, y se llamó los diálogos de paz, que también fueron fallidos. Al mismo tiempo que él intentaba hacer unos diálogos de paz, llegando a unos acuerdos con la guerrilla para que se desarmen, buscó ayuda de los Estados Unidos, que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia consistía en que el gobierno de los Estados Unidos financiaba, es decir, daba dineros al gobierno colombiano para que acabe con la siembra y producción de droga en nuestro país, a costa de lo que sea. Así que Colombia debía recibir esos dineros, pero debía comprometerse a hacer unas acciones en nuestro país, intentando disminuir la producción y el narcotráfico en nuestro país. Dicen que los más afectados nuevamente fueron los campesinos, porque los campesinos y los indígenas, porque en esas zonas donde se cultivaba la droga había mucho conflicto, porque no podían dejar sus cultivos, ya que estos les daban de comer a los campesinos, sabiendo que había mucha pobreza en el país, porque había presión por parte de los narcotraficantes en que no se podía quitar estos negocios que ellos tenían, porque además estaba la guerrilla y el paramilitarismo enfrentados, así que la situación era bastante compleja. Pues bien, los diálogos de paz de Andrés Pastrana con las guerrillas fracasaron y no se pudo llegar a un acuerdo de paz. Y el Plan Colombia también se terminó después de un periodo de tiempo. Esta es una resumida, pero muy resumida forma de contar la historia política de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Como ven, hemos vivido casi más de 50 años de violencia en nuestro país. Y aún intentamos salir de ella. Solo para terminar de contar esta historia, me paso un poquito al siglo XXI, conociendo los 3 presidentes que hacen parte del siglo XXI. Terminado el gobierno de Andrés Pastrana, llega el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que gobernó por 2 periodos de gobierno durante 8 años, desde el 2002 al 2010, esto ya es siglo XXI. Luego viene el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, quien también fue reelegido por segunda vez, gobernando 8 años en Colombia, desde el 2010 hasta el 2018. Y nuestro actual presidente, sucesor de Juan Manuel, quien gobierna desde el 2018 y su periodo de gobierno es hasta el 2022. Aún le faltan 2 años de periodo de gobierno. Y si miran, esta historia continúa y veremos qué pasa con el tiempo.